con nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes a Karina, Franci, Josema. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Miren, ayer se dio la rueda de prensa, el anuncio de la Alianza Rescate RD. Alrededor de la misma se han tejido muchas informaciones, opiniones, especulaciones, pero lo cierto es que fue un gran acto, partiendo de que desde el 2019, lo que fuimos testigos de aquel rompimiento, de aquellas situaciones que se dieron, realmente confesamos que para nosotros era inimaginable volver a ver a Leonel Fernández y a Danilo Medina compartiendo un mismo escenario. Yo pienso que no es un hecho menor, puesto que recordemos aquellos discursos de Danilo refiriéndose a Leonel, también recordemos los discursos de Leonel refiriéndose a Danilo, y fue un ambiente totalmente de mucha contradicción política. El hecho de que ayer se juntaran en un mismo escenario y compartieran los planteamientos esbozados por el vocero de dicha alianza, Miguel Vargas Maldonado, dice mucho, porque tenemos que entender que la política se nutre de simbolismo. Y muchas personas en las calles comentan, dicen que si no se unen, entonces no tienen posibilidad de poder configurar un polo ganador. Lógicamente, esta alianza tiene una situación que es entendible de que se llame una alianza rara, puesto que Abel no dispone de su candidatura, Leonel no dispone de su candidatura y Miguel Vargas no dispone de su candidatura. Son 3 candidaturas presidenciales que van a las elecciones de mayo. ¿Dónde está, vamos a decir, la situación que hay que ponderar alrededor de todo esto? ¿De qué manera pueden lograr estas 3 candidaturas desarrollar, articular una propuesta, inspirar a la gente? ¿Cómo pueden generar un entusiasmo cada una de estas 3 candidaturas sin que se le vea como un único polo bajo la sombrilla de Rescate RD, sino cada uno con su personalidad propia? Me explico. Que Abel Martínez pueda captar la mayor cantidad de votos posible para su proyecto presidencial. Lo propio el expresidente Leonel Fernández y Miguel Vargas. En esa situación hay muchas aristas que pueden desdibujar y el gobierno y el PRM aprovechar. ¿Por qué? Porque ciertamente de lo que se está tratando es de construir una alianza, hacer mayoría con una alianza de minoría. Entonces ahí viene el gran trabajo de la ingeniería electoral. Tratar de que las masas no vean que se trata de una alianza de minoría para construir una mayoría para enfrentar al presidente Luis Abinader y al PRM, que han demostrado que no tienen ningún tipo de puritos a la hora de fijarse un objetivo. Y se han fijado el objetivo de ganar en mayo, no solamente ganar con un 50% más un voto, no, nada de eso. Ganar con el porcentaje más amplio posible, porque si ganan con un porcentaje alto, ahí mismo está montada la reelección. Con la cantidad de senadores, con la cantidad de diputados que puedan sacar, ahí mismo montan la reelección en ese partido. Que yo pienso que los dirigentes que tienen aspiraciones ahí deben de tratar que si ganan, no ganen con un porcentaje muy elevado, porque ya ellos saben que sus alas inmediatamente estarán cortadas, porque será un presidente que irá a reformar la Constitución y volver ahí a presentarse como candidato. Ahora, a la Alianza Rescate RD le doy la siguiente recomendación. Ya planteé
que las masas no pueden observar que se está construyendo una alianza de minoría para construir una mayoría para enfrentar al PRM en una segunda vuelta. No. Para que eso no se perciba, entonces la Alianza Rescate RD tiene que tomar de la experiencia de Napoleón Bonaparte y la guerra. ¿Por qué Napoleón se hizo grande como genio de la estrategia militar? Porque Napoleón hizo todo lo contrario del convencionalismo de la guerra. Todo lo contrario del convencionalismo de la guerra. La guerra del Sun Tzu decía, usted no puede hacer esto bajo este esquema. Napoleón entonces lo hacía. Porque los generales del ejército prusiano y de Wellington, los ingleses, estaban formados bajo un esquema académico de la guerra. Entonces Napoleón lo que hizo fue la guerra de la guerrilla. Lo que hicieron los vietnamitas en Vietnam, y por eso derrotaron al ejército más poderoso del mundo, el ejército norteamericano. Los norteamericanos pensaban, todos manganzones, al lado de una mata y creían que era una mata y era un vietnamita disfrazado de plátano. Y desde ahí le disparaban. Pasaban al lado de una mata de coco y creían que eran coco y eran unos vietnamitas enganchados con la cabeza hacia abajo y desde ahí disparaban. Iban caminando y se encontraban un hoyo, una furnia, y por ahí se iban. Una guerra de guerrilla. Este ejército, sin ese gran armamento militar, le ganó a un ejército con todo el poder militar, porque en política se ha demostrado que la continuidad de la guerra, pero con otras armas. Entonces hoy el partido de gobierno avasalla con programas, avasalla con recursos, avasalla con todos los recursos que tiene disponibles. ¿Qué le queda a la oposición? La inteligencia política. Aprender del genio Napoleón, aprender del ejército vietnamita de Ho Chi Minh y aquella batalla que se dieron en el Vietcong. Y cómo pudieron derrotar al ejército norteamericano. Entonces tienen que utilizar la inteligencia, porque con el PRM no pueden ir a una batalla convencional, porque en una batalla convencional serán liquidados. Entonces, ¿dónde es fuerte Abel Martínez? Abel Martínez es fuerte en las 22 provincias del Cibao. Ahí es que Abel Martínez tiene que construir su mayoría. ¿Dónde es fuerte Leonel Fernández? Leonel Fernández es fuerte en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo. Ahí es que Leonel tiene que concentrarse, ir todos los días a esos barrios donde lo aclaman y lo quieren y no salir de ahí estos 2 meses. ¿Dónde es fuerte Danilo Medina? Danilo Medina es fuerte en el sur, porque allí fue que llevó a cabo toda su política de la visita sorpresa. Entonces, viendo las cosas así y trabajando de ese modo y enfocándose en esos puntos, entonces aquí en el 18 de mayo puede existir una nueva realidad. Por ejemplo, ayer en ese anuncio, realmente debo de confesar que la gente se quedó esperando más. ¿Por qué? Porque ya eso lo habían dicho. Después de febrero, del anuncio Rescate RD y lo que pasó en febrero, que dicho sea de paso, podemos argumentar muchísimas cosas. Podemos inclusive hasta hablar de que un bicochito y salir a buscar a la gente en términos de colegios electorales, eso cuesta 500 millones de pesos. Estaba la oposición en disposición de gastar 500 millones de pesos. Entonces también hay que hablar de recursos, pero la realidad es que el PRM, pese con ese porcentaje tan mínimo, obtuvo la mayor cantidad de alcaldías. Pero en definitiva, ese acto de ayer era un acto propicio para un discurso, aunque fuera escueto, de felicitación de ese acto, de llamar a las fuerzas vivas de la nación a incolumnarse alrededor de la Alianza Rescate RD, porque ya habíamos escuchado la posición de Miguel Vargas. Pero bueno, ya eso está ahí en el transcurso de los días, ellos pudiesen anunciar actividades conjuntas. Pero en definitiva, lo que planteo es que cada general de la Alianza Rescate RD tiene que enfocarse en la zona donde él es fuerte y donde él puede aportar votos a su causa, y aportando votos a su propia causa, entonces genera la posibilidad real de que en el sistema electoral dominicano se pueda propiciar una segunda vuelta electoral. Francis, vámonos.